Una feliz coincidencia con un viaje de vacaciones familiar nos colocó en París en la primera semana de mayo del año 2017 y entonces fuimos testigos excepcionales del balotaje, de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que colocó en el Palacio de los Elíseos a Emmanuel Macron. Grande fue nuestra sorpresa al ver las múltiples similitudes que había entre las elecciones del país de la toma de la Bastilla y el nacimiento del Estado moderno con nuestros países. La primera de ellas, la primera vuelta, había tenido más de 10 candidatos. Es decir, había 11 personas que se consideraban con condiciones para llegar a presidir al país de Victor Hugo y de Pasteur. En segundo lugar, el marcado caudillismo. Esto que tenemos mucho en Latinoamérica, donde los movimientos políticos o los partidos tienen como símbolo las iniciales del líder. Emmanuel Macron, su movimiento político en marcha. Una similitud total. También no fue ajeno el murmullo farandulero de la intimidad. Emmanuel Macron, cuando tenía 17 años y estudiaba literatura francesa, quedó prendado y fue recíproco el sentimiento de Brigitte Tronot, su maestra 19 años mayor que él, una mujer que con 36 años vivía con su marido y sus 3 hijos, lo dejó todo para iniciar la vida que hasta el día de hoy lleva con el mandatario francés. Y por último, una segunda vuelta polarizada entre Macron, que era centrista, y la ultraderechista, antiinmigracionista Marine Le Pen, de tal manera que la gente tenía la sensación de votar por el mal menor. Muchas similitudes para tener dos realidades totalmente distintas. Hay que volver al Estado moderno, hay que volver a estudiar a los clásicos y a las raíces. Por eso el día de hoy lo haremos así. Soy Guido Aguilar Grados y les doy la bienvenida al programa 164 de Tribuna Constitucional. Thomas Hobbes y el Leviatán. No olvide suscribirse, no olvide difundir. Bienvenidos. El gran Thomas Hobbes vivió entre 1588 y 1679. Bien podríamos decir que marcó la mitad del siglo XVII con su andar y con su pensamiento. La gran ventaja que podemos tener con este notable pensador inglés es que él mismo escribe su biografía, en la cual establece su confesionismo anglicano, al igual que su padre, que fue pastor, pero también confiesa que de alguna manera algo que marcó su vida fue el miedo. Justamente cuando se producía su nacimiento, estaba a punto de Inglaterra de ser atacada por la Armada Invencible, quien no contó con las fuerzas de la naturaleza. Por eso él confiesa: cuando da a luz mi madre va a parir gemelos, me va a parir a mí y al miedo. Ese miedo que permanentemente lo va a acompañar y que luego va a buscar que el mejor refugio sea el Estado a través de la monarquía absoluta. Precocidad también fue una de sus características de él. Dominó el griego y el latín desde temprana edad y esto le permitió, como no, conocer la obra del gran historiador Tucídides, donde se va a convencer de la insensatez de la democracia, como él decía, y la posibilidad de que el fallo, la resolución, la justicia de un hombre pueda ser muchas veces mejor a la de un tribunal, con lo cual va a ir diseñando su teoría. Al mismo tiempo, este genio, a quien se le considera el iniciador de la política moderna, del liberalismo moderno, va a ser uno de los 3 grandes contractualistas políticos, ¿no? Al lado de Locke y al lado de Rousseau, Thomas Hobbes prácticamente comparte ese podio. No obstante él vivir en Inglaterra, va a realizar 2 viajes importantes a Europa continental. El primero de ellos en el año de 1610 y el segundo en el año de 1634. Esto le permite no solamente tener contacto con Francis Bacon, aquel del Novum Organum, sino que va a tener contacto con Galileo Galilei. Se va a reunir con él cuando ya ha publicado su obra, ¿no? Llamado El Mensajero Sideral. Al mismo tiempo también tiene contacto con Renato Descartes en Francia. De tal manera que, como podemos ver, no solamente se ensimismó en su teoría, sino que fue dialogando, fue preguntando, fue unando para que al final todo pueda determinar prácticamente, ¿no?, una formación, un sedimento para su obra y pensamiento.
aunque prácticamente hay una unificación entre Thomas Hobbes y su obra El Leviatán. Uno lleva al otro y el otro lleva al primero. No fue la única. La primera de ellas fue Elementos de Derecho Natural y Político en el año de 1640. Y la segunda, De Corpore, De Homine, De Cive, que en realidad eran los 3 tomos de una obra pensada, Elementos de la Filosofía, donde un tomo iba a ser dedicado al cuerpo, otro al hombre y otro al ciudadano. Sin embargo, él mismo confiesa que los avatares que se dan en el día a día prácticamente desordenan su agenda, y comienza con la última, De Cive, del ciudadano, en 1642. Es aquí donde por primera vez va a anotar Homo homini lupu. El hombre es el lobo del hombre, y no en el Leviatán. Es acá, en la dedicatoria, que más que una dedicatoria, colocar un nombre, un sentimiento, fue una verdadera epístola. Señala, el hombre es una especie de Dios para el hombre, pero también el hombre es un auténtico lobo para el hombre. Lo que hace en la obra, en el Leviatán, ya posterior, en 1651, es darle forma, es establecer a través de esa frase, no solamente la creación, ¿no?, de una similitud con el Estado, a este monstruo marino del libro de Job, sino va a querer representar también la necesidad de la existencia de un Estado fuerte para evitar que el hombre se autodestruya. El aporte jurídico de Thomas Hobbes es atemporal. ¿Cuánta falta nos hace un pensamiento así en estos momentos de intemperancia, en estos momentos de intolerancia, en estos momentos de fragmentación que viven nuestros países en América Latina? Para Thomas Hobbes, el hombre se desarrolla bajo la base de un principio, la autoconservación. Para esto no interviene para nada Dios, y para él queda claro, ¿no? A diferencia de Rousseau posteriormente, el hombre no es bueno por naturaleza. El hombre nace egoísta y nace con un temor justamente a que sea destruido. Por ello su pensamiento de la autoconservación, desarrollado este temor a través del contexto en que vivió Hobbes, guerras civiles y guerras confesionales, llevan a la sociedad a firmar un pacto, lo que él llama el contrato social, por el cual los hombres van a ceder su derecho a un tercero. Este tercero es el Estado. De tal manera que la sociedad, la voluntad de la sociedad, se va a convertir en un individuo que él denomina Leviatán, y que a partir de aquí, a este Leviatán debe a los ciudadanos darle paz y además debe darle protección. Por lo tanto, él entonces va a comenzar a pergeñar lo que se llama el Estado absolutista, que está por encima de los partidos y por encima de la moral. Entonces, su teoría es producto, nuevamente, de sus experiencias en las guerras inglesas. Comprobó que la pretensión de las distintas confesiones de tener la razón había conducido a su país casi a la autodestrucción. Por eso, esta reflexión que cobra vigencia ahora, ¿no? Él dice, quien en caso de conflicto pretenda tener la última palabra en materia moral, automáticamente convierte a su rival en inmoral, desatándose una guerra. Por ello, la necesidad del Estado, que debe ser un árbitro para imponer la paz y la tranquilidad en la convivencia entre los hombres. Thomas Hobbes vivió entre 1588 y 1679. Sin embargo, su pensamiento sigue teniendo ecos hasta el año 2020. Muchísimas gracias. No olvide suscribirse, no olvide difundir, que siga creciendo esta familia que se llama Tribuna Constitucional. Con su permiso.